Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es miércoles 12 de noviembre. Para este día, la lección se titula Escrito en rocas. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Aquí estamos, Señor, para estudiar la lección de este día. ¿Qué nos quieres enseñar? Suplicamos sabiduría, Señor, para recibir tu palabra. Perdónenos, Señor, somos pecadores. Límpienos de todo pecado, para que así el Espíritu Santo sea nuestro Maestro y nos enseñe lo que necesitamos para seguir caminando hacia la Canaán celestial. Háblenos, Señor, que sus siervos escuchamos. Todo lo suplicamos en los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesús. Amén. Escrito en rocas. Cuando leí el tema, me hizo recordar qué es lo que fue escrito en roca, en piedra. Los 10 mandamientos, los cuales Dios escribió con su dedo. ¿Y saben ustedes qué es el dedo de Dios? El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Quiere decirnos que los mandamientos fueron escritos por el Espíritu Santo en esas tablas de piedra. Pero ahora, como hemos venido estudiando de que en el día de ayer, que Dios le ordenó que agarraran piedras, las cubrieran de cal y escribiesen allí, en ese altar, las 10 palabras, los 10 mandamientos. Además, dice, también escribió, quiere decir que hay más escritura, además de lo que ya le había dicho, que escribiera los 10 mandamientos. Ahora le dice, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Aquí no está hablando de los 10 mandamientos. Aquí está hablando que se escriba sobre ellos copia de la ley de Moisés. ¿Y cuál es la ley de Moisés? La ley de Moisés, se recuerdan que cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches allá en el Sinaí, Dios le estuvo dando muchas indicaciones y Moisés las estuvo escribiendo en un libro. Leyes del holocausto, leyes de ofrenda por el pecado, leyes de ofrenda por transgresiones, leyes de paz y diferentes leyes. Dios le dio todo esto. De todo ello tenía que quedar también escrito en esas piedras. Eso es lo que dice allí en Josué 8:32 al 35, donde dice, también escribió allí sobre las piedras
una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Todo Israel, tanto extranjeros como los naturales, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie al uno y al otro lado del arca. No estaban cerca, porque recuerden, el arca solamente podían estar cerca los sacerdotes que Dios había autorizado que estuvieran allí. Los demás sí estaban a cierta distancia, no tan cerca. Vamos a imaginarnos, a pensar, el arca, hay un valle. Y ese valle, ahí está el pueblo de Israel. A la parte de atrás, o sea, a sus espaldas de ellos, al lado norte, está el monte Ebal. Y al lado sur está el monte Gerizim. Y entre esos dos se encuentra el arca del testimonio. Y allí a los dos lados se encuentran el pueblo. Unos están al lado del monte Ebal y el otro grupo está al lado del monte Gerizim, simbolizando algo. Dios lo mandó así. Unos para recordar las bendiciones. Primero las bendiciones al lado del monte Gerizim y las maldiciones al lado sur, al lado norte, donde estaba el monte Ebal, para recordarles que si obedecían los mandamientos de Dios, bendiciones, monte Gerizim. Si ellos desobedecían y quebrantaban los mandamientos, las maldiciones, monte Ebal. Todo esto era para recordarles, para que cuando miraran el monte Gerizim les recordara que debían guardar los mandamientos, que eso era muy vital en la relación con su Dios, en el pacto. Pero también miraban el monte Ebal, no estaban tan lejos uno del otro. Cuando miraban el monte Ebal, les recordaba que cuidasen de no quebrantar los mandamientos de Dios, porque entonces vendrían maldiciones para ellos. Dios les está enseñando de una manera visual, además de lo que ya les dijo por medio de su siervo Moisés y ahora de Josué. ¿Qué sucedería con ellos si obedecían o desobedecían? Y sigue diciéndonos entonces allí, en el libro de Josué, capítulo 8. Vamos a irnos al libro de Josué, capítulo 8, versículo 32 en adelante, donde nos dice: también escribí allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Todo Israel, tanto los extranjeros como los naturales, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que
Primero, bendijeran al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres y los niños y los extranjeros que habitaban entre ellos. Cuán importante es para nosotros hoy que tengamos presente, fresco en nuestra mente, la santa ley de Dios. Que tengamos presente los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que los amemos, los obedezcamos por amor a Jesús. Y de esa manera, las bendiciones estarán siendo derramadas en nuestras vidas. Ese es el anhelo y el propósito de Dios para nosotros hoy, al recordar lo que ocurrió en tiempos de Josué, en tiempos de Moisés, para que también nosotros seamos obedientes y no desobedientes, porque si obedecemos los 10 mandamientos nos irá bien, vendrán bendiciones, pero si no, van a venir maldiciones. Así es de que, como dice ahí en la parte de arriba, en la parte primera, el monte Ebal solo es mencionado en el libro de Deuteronomio y en el libro de Josué. Deuteronomio 11:29, 27:4 y 13, y en el libro de Josué capítulo 8, versos 30 y 33. Junto con el monte Gerizim, era el lugar donde debían pronunciarse las bendiciones y las maldiciones propias del pacto. Usted puede poner ahí, para que se recuerde de los 10 mandamientos, escriba un nombre, Gerizim, y ponga otro lado, Ebal, para que le recuerde a usted, los 10 mandamientos. Y pida la dirección de Dios para amarlos, obedecerlos y no apartarse, ni a la derecha ni a la izquierda. Allí dice los israelitas debían situarse a ambos lados del arca en presencia de los sacerdotes. Un grupo se situó frente al monte Ebal y el otro frente al monte Gerizim como representación simbólica de las dos formas posibles de relacionarse con el pacto. ¿Cómo nos podemos relacionar con el pacto? Gerizim, que guarda, que obedece la santa ley. Ebal, que desobedece, que no le importan los mandamientos, quiere vivir una vida a su antojo. Así es de que eso le recordó ese monte. Me recuerda cuando el Señor Jesús está frente al pozo ahí en Jericó. Y la mujer le dice: ustedes adoran en Jerusalén, nosotros adoramos en este monte. Pero el Señor le dice: viene la hora cuando ni en Jerusalén ni en este monte se adorará, sino que el verdadero adorador adorará a Dios en espíritu y en verdad. A eso nos llama el Señor ahora. Mire lo que nos sigue diciendo. ¿Por qué era necesario escribir una copia del pacto en un momento visible para todos? ¿Por qué Dios mandó que se escribiera todo ello en esas piedras
que se pintaron de blanco y fueron escritas allí los 10 mandamientos, las leyes ceremoniales, las leyes de holocausto, las leyes de Moisés, porque fueron necesarias. Leamos, ¿qué dice? Dice Deuteronomio 4:31, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Aquí nos está diciendo que Dios no se olvida de su pacto. Él es misericordioso. Y dice, no te dejará que tú camines solo. Él cuidará de ti. También nos dice en Deuteronomio 6:12, cuídate. Mire lo que nos dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte de su santa ley. Cuídate para que las bendiciones siempre estén contigo. También nos dice allí en el Deuteronomio 8, 11 y 14, cuídate de no olvidarte. Otra vez nos recuerda, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Se ensoberbezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de que no se ensoberbezca tu corazón, que se enorgullezca, que me entre el orgullo, la vanidad, la vanagloria, todo eso te aparta de Dios. También nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 38, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. No olvidemos ese pacto que hemos hecho con Él, de entregarnos a Él, servirle a Él, vivir nada más para Él, adorarle únicamente a Él. ¿A dónde se encuentra eso? En los mandamientos de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. También encontramos en el Salmo 78, 7, donde nos dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Y luego recalca que guarden sus mandamientos. ¿Qué es lo que me está recalcando el Señor? En todo lo que escribió en las rocas, en todo lo que dijo Moisés, lo que dijo Josué, en la ley moral de Dios, en la ley ceremonial, nos dice que seamos obedientes, que no nos olvidemos de guardar sus mandamientos. Esto es el todo que tú y yo necesitamos, hermano, amigo, guardar sus mandamientos. ¿Dónde los encuentras? En el libro de Éxodo, capítulo 20. Mire lo que nos sigue diciendo acá. Los seres humanos tendemos a olvidar. ¿Por qué olvidamos lo bueno? ¿Por qué nos olvidamos de las maravillas de Dios?
porque estamos inclinados al malo, al pecado, a desobedecer, a olvidar. Pero el Señor nos ha dejado a nosotros, los que ya estamos en su camino, a que no nos olvidemos, a que recordemos siempre su sacrificio que Él hizo por amor a nosotros. ¿Y cómo? ¿Qué cosa ha dejado Él? La Santa Cena. Cada vez que lo hagamos, dice que nos acordemos de lo que Él hizo por amor a ti y a mí. En cada celebración de la Santa Cena tenemos una ocasión especial para volver a dedicarnos al Señor y renovar nuestro compromiso de pacto con Él. Sería bueno percibir estas oportunidades no solo como ocasiones para consagrarnos nuevamente a nivel individual. Eso es muy bueno. Pero también dice, como oportunidades de renovación corporativa de nuestra lealtad a Dios, como todo un pueblo, individual y colectiva, como un pueblo, como una iglesia, y de esa manera mantenernos unidos, amándonos, apoyándonos el uno con el otro. En una sociedad cada vez más individualista, debemos redescubrir el poder de pertenecer a una comunidad que comparte la misma cosmovisión o interpretación de la realidad, los mismos valores, creencias y la misma misión. Eso es lo que como adventistas tenemos. Todo adventista debe de tener esa visión, esa cosmovisión, que tenemos los mismos valores, las mismas creencias y la misma misión. Entonces debemos de ser un apoyo del uno para el otro en todas circunstancias. Mire lo que nos dice el escrito del Espíritu de Profecía. Dios tiene el propósito de dar a conocer los principios de su reino a través de su pueblo, para que ellos revelen dichos principios en su vida y en su carácter. Desea que se aparten de las costumbres y las prácticas del mundo. Procura atraerlos más a sí mismo a fin de revelarles mejor su voluntad. Este era su propósito cuando libró a Israel de Egipto. Moisés, frente a la zarza que ardía, recibió de Dios este mensaje para el rey de Egipto: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Éxodo 7:16. Dios sacó a la hueste hebrea de la tierra de servidumbre con mano poderosa y brazo extendido. La liberación que obró a favor de ellos fue maravillosa, al castigar con la destrucción total a sus enemigos que se negaban a escuchar su palabra. Dios deseaba apartar de su pueblo del mundo y prepararlo para recibir su palabra. De Egipto lo condujo al monte Sinaí, donde le reveló su gloria. Allí no había nada que atrajera sus sentidos ni distrajera sus mentes de Dios, mientras la vasta multitud contemplaba las altas montañas de la dominación. Las altas montañas que la dominaban, podía darse cuenta de su propia insignificancia a la vista de Dios. Junto a aquellas rocas inconmovibles, excepto por el poder de la voluntad divina, Dios se comunicó con los hombres, y para que su palabra permaneciera siempre clara y visible en sus mentes, proclamó con terrible majestad en medio de rayos y truenos la ley que había dado en el Edén y que era el trasunto de su carácter. Luego, las palabras divinas fueron escritas por el propio dedo de Dios sobre tablas de piedra. Así, la voluntad de Dios infinito se reveló al pueblo que Él había llamado para dar a conocer a toda nación, tribu, lengua, los principios de su gobierno en el cielo y en la tierra. Dios ha llamado a sus hijos en la actualidad para que realicen esa misma obra. Les ha revelado su voluntad y requiere que ellos la obedezcan. En los últimos días de la historia de esta tierra, la voz que habló en el Sinaí sigue diciendo a los hombres: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. El hombre ha opuesto su voluntad a la de Dios,
pero no puede acallar dicha orden. Aunque la mente humana sea incapaz de comprender su obligación hacia el poder superior, no por eso puede evadirla. Pueden abundar las teorías y especulaciones complicadas. Los hombres pueden tratar de oponer la ciencia a la revelación para desechar la ley de Dios, pero el Espíritu les presentará con fuerza cada vez más intensa la orden: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 18. Bien, mis queridos hermanos, como dice al final allí la lección de este día, cuán fácil resulta olvidar al Señor y tratar de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y capacidad en medio del ajetreo de la vida. ¿Por qué es tan fácil hacerlo? Sobre todo cuando todo va bien. ¿Qué debemos hacer para no olvidar? Al levantarme, al caminar y al acostarme, mantener una comunión estrecha con Dios mediante la oración. Y también, al levantarnos, escuchar el consejo del Señor a través de su palabra. Y de esa manera seremos luces que testificaremos donde andemos que somos servidores del Dios vivo. Que el Señor les bendiga, hermano. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.